Dice el doctor Gregory House, todos mienten. Los que no mienten son los síntomas. Esta noche, entre niebla espesa y carruajes que vienen y van por londinenses calles, ponemos el estetoscopio donde hay que ponerlo para poder ver completo el paisaje. Hoy les propongo viajar al ayer para conocer lo que nos depara el inminente mañana. Ayer, hoy y mañana. El podcast de cineficción, escudriñando el universo del terror y lo fantástico. Ayer, hoy y mañana. Textos: Darío Labia. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes. Siempre se dice que Sherlock Holmes pasó al cine desde la literatura, a partir del canon de 58 relatos y 4 novelas escritas por Sir Arthur Conan Doyle, y está bien que se piense así. Pero en la década del 40, una serie de 12 películas protagonizadas por Basil Rathbone y Nigel Bruce conformaron otro canon, uno ineludible, obligatorio para todo aquel que se considere amante del cine y de la vida. ¿Qué fue lo que puntualmente movió a Universal a dar luz verde a estas producciones? ¿Fue alguna aspiración literaria por la increíble vigencia del personaje en revistas y antologías? ¿O fue la performance de un medio electrónico que llegaba a todas las casas de familia a través de ondas invisibles? Y no era Netflix ni ninguna plataforma de la competencia. Hoy, tan seguro como que mi nombre es Darío Labia, el juego está en marcha y la ciencia de la deducción es parte del juego. Esta noche, ayer, hoy y mañana aporta una evidencia de interés para expertos y legos. Hoy abrimos el caso Sherlock Rathbone. ¿Qué es eso? Una grabación muy interesante. ¿Qué clase de grabación? Oigámosla. ¿Quiere? Hay siempre ciertas neurosis en peligro de una mejoría temporal. Neurosis causadas por un fracaso o frustración. Falta de cariño o soledad. Que obligan al paciente a dedicarse a extrañas actividades que son inexplicables para una persona normal. Por ejemplo, investigar y presentar conclusiones en un formato físico llamado Libro de Oro de Cinefanía. Disponible en las mejores tiendas de cómics del mundo. Cuando en la década del 60 el guionista Jim Harmon empezó a escribir acerca de la radio en la cultura popular, no había prácticamente publicaciones de ese tema. Más tarde intervino en The History of Sherlock Holmes in Stage, Films, TV and Radio, publicada en 1975, de la que les extraigo parte del ensayo titulado Rathbone y Bruce en Baker Street. Tal y como en Un escándalo en Bohemia, algunas películas del Holmes de Universal reemplazaron el tradicional elemento de romance con un encarnizado duelo entre hombre y mujer, como en Mudos Testigos, La Mujer Araña o Melodía Mortal. El entretenimiento popular de las décadas del 30 y del 40 tuvo que sustituir la pasión sexual en los medios sometidos a la censura por un enfrentamiento imaginario, real o mortal, entre el varón y la mujer. La
frustración sexual ciertamente resonó en lo psicológico. No es de extrañar el duelo entre el inhibido Superman y Lois Lane, entre Gene Autry y Anne Rutherford, y entre Basil Rathbone y Gail Sondergaard como la Mujer Araña. Dotada de un siniestro encanto de seducción, Sondergaard se acerca hasta el límite de lo permitido en la serie de Universal al estilo de Irene Adler, la mujer en la obra de Conan Doyle. Las películas de Sherlock Holmes fueron contra la tendencia de sus tiempos. La mayoría de las películas de misterio de entonces eran de la escuela hard-boiled de Dashiell Hammett, Humphrey Bogart y Sean Houston. El público estaba interesado en espías y extorsionistas. A la postre, Universal, con su serie de Holmes, pareció querer acercarse a sus películas de horror. La Garra Escarlata, con su fantasma fluorescente en los bosques del Canadá, la ominosa Mujer Araña y el brutal reptil de Rondo Hatton en La Perla Maldita, todas sugerían más o menos el film de horror. En la práctica, sus temáticas no podían alejarse mucho de Baker Street, pero el presupuesto no podía exprimirse más allá del estrecho compartimento del tren de terror en la noche. Las películas de Holmes de Universal tocaron su fin luego de la entrega 12ª, a la que se le pueden agregar las 2 superproducciones de la Fox y una aparición de cameo en la comedia de Olson y Johnson, Locos Rematados. Esta docena de películas que Universal hizo entre 1942 y 1946 continúan proyectándose semana tras semana, año tras año, en televisión. Son una serie de 12 episodios con suficiente atractivo como para ocupar las grillas durante 15 o 20 años. Tal vez no tengan la calidad literaria de los libros de Conan Doyle. Sin embargo, estas películas hicieron que Holmes y Watson cobraran vida. Y así como los relatos clásicos, estas películas nos recuerdan las palabras de Vincent Starrett. El mundo podrá explotar, pero estos dos sobrevivirán y siempre en el 895 estarán. Estamos escuchando Cineficción Podcast, con la conducción de Darío Labia, timoneando el océano del terror y lo fantástico. En 1971, el profesor de inglés Raymond William Stedman publica The Serials, volumen que repasa una tradición del siglo XX que hoy sigue más viva que nunca. La pasión que despierta toda narrativa en episodios. Del capítulo Sleuth and Shadow, Detective y Sombra, les ofrezco estos párrafos. Es lamentable que Basil Rathbone se haya arrepentido del personaje de Sherlock Holmes. Lo hizo tan bien. Solamente después de su muerte se pudo valorar qué tan bien lo había hecho.
Rathbone creía que su arte y su identidad habían sido abducidas por el personaje de Holmes y debía dejarlo o se estancaría. Así que cedió el personaje radiofónico a Tom Conway y concluyó sus interpretaciones cinematográficas al expirar la obligación contractual que lo ligaba a Universal. Pero para los americanos que no conocieron a William Gillette, Basil Rathbone era Sherlock Holmes. No solo una acumulación de actuaciones había llevado a la gente a pensar que Rathbone era Holmes, eran las actuaciones en sí. A mediados del siglo, cuando se nombraba a Holmes, millones de americanos no escuchaban ninguna otra voz, ni veían ningún otro semblante que el de nariz afilada y mandíbula notable del actor sudafricano que, en una de esas proezas de casting, había encontrado su papel. En sus últimos años, el actor debió darse cuenta de que esas interpretaciones de Holmes mantendrían viva su memoria por mucho más tiempo que sus otras y más laboriosas caracterizaciones, olvidadas por el paso de las temporadas. Solo podemos augurar que finalmente haya encontrado satisfacción en esa forma de inmortalidad. Otros papeles pudieron ser mucho más desafiantes para Rathbone. Ninguno lo hizo el actor de manera tan absoluta. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Nos vamos a 1930. El 7 de julio de ese año fallecía Sir Arthur Conan Doyle. 3 años atrás había publicado el último de los relatos canónicos, La extraña aventura del castillo de Shoscombe. NBC, una de las principales cadenas radiofónicas, obtiene los derechos para adaptar al éter las historias de Conan Doyle, cuyos herederos confían la tarea a la escritora Edith Mason. Pero ¿a qué actor convocar para encarnar al detective consultor? En 1930, ya más de una docena de intérpretes británicos o americanos habían interpretado a Sherlock Holmes en la pantalla, pero solamente uno lo había hecho miles de veces en el teatro: William Gillette. El hecho de que Gillette, veterano de 77 años, fuera convocado por encima de otros intérpretes que habían hecho a Holmes en la pantalla silente nos dice a las claras dos cosas: que Gillette tenía interés en seguir trabajando y que en 1930 el cine parlante balbuceaba mientras que el teatro seguía legitimando cualquier proyecto. Un 20 de octubre de 1930 se propala el primer episodio de Las aventuras de Sherlock Holmes, La banda moteada, presentado por No más indigestión por tomar café instantáneo George Washington, y protagonizado por el eminente William Gillette. A la semana siguiente, y por 2 episodios, Un escándalo en Bohemia y La Liga de los Pelirrojos, el personaje lo asume Clyde Brooke, que lo había interpretado en la más reciente versión cinematográfica, La Vuelta de Sherlock Holmes, de 1929. Y a partir de la 4ª semana, con la emisión de La aventura de las hayas cobrizas, el papel
papel lo toma el actor radiofónico Richard Gordon, que junto a Luis Héctor acomete la friolera de 4 temporadas y 130 episodios de media hora. Con estos antecedentes a la vista, nos vamos a 1939. Fox estrena una película clase A con costosa ambientación de época, El mastín de los Baskerville, de Sidney Lanfield, con Basil Rathbone y Nigel Bruce como los inefables Holmes y Watson, aplaudidos por el público y la crítica. El estudio se apresura a lanzar Sherlock Holmes de Alfred Werker, en España Sherlock Holmes contra Moriarty, otra producción clase A que se dio en todo el mundo. Al mes del estreno de este segundo film, Rathbone y Bruce, frente al micrófono de NBC, se enfrentaban a El vampiro de Sussex, primer episodio de las aventuras de Sherlock Holmes, todos los lunes 20-30 horas, presentadas por Bromoquinina Cold Tablets, producto tan apto contra el clima británico como lo era el café George Washington. Nuevamente, Edith Meiser se hace cargo de los libretos durante varias temporadas hasta que pasa la posta a los escritores Leslie Charteris, creador de El Santo, y Anthony Boucher, que inventaron nuevas aventuras de Sherlock Holmes basados en referencias menores en los diálogos de los inmortales relatos canónicos. Una historia clásica como El mastín de los Baskerville se serializó a lo largo de 6 semanas. ¿Cómo era el esquema de estas adaptaciones? Las aventuras eran presentadas por Watson desde su consultorio, conversando con el anunciante, pues habían ocurrido muchos años atrás. En estos preludios, Holmes estaba ausente, sea en su reposo póstumo o bien dedicándose a la apicultura en Sussex. En las historias propiamente ambientadas en la época victoriana o eduardiana, Holmes y Watson interactuaban en la resolución de los casos. Llegamos a 1941. Universal madruga a la Warner y firma un convenio con la familia Doyle para los derechos de 21 relatos y una serie de películas del personaje, arrancando con una adaptación de La última reverencia, relato tardío que Doyle había escrito en 1917 con el trasfondo de la Primera Guerra. Otra guerra tenía lugar en esa época y los Estados Unidos arrastrados a ella. En 1942, Sherlock Holmes y la voz del terror de John Rawlins sería el primero de los 12 films de Universal que hoy conforman un canon. Ahora Holmes no estaba en la Inglaterra victoriana, sino en la Inglaterra de los bombardeos nocturnos y los refugios antiaéreos. La gorra cazadora y el Macfarlane quedan en el perchero, pero a este Holmes se le permite algún guiño a la elegancia victoriana, como su famoso peinado batido que se mantuvo hasta que el personaje lo cambió en alguna barbería americana. Un dato interesante para ir ajustando nuestras bitácoras: cuando Warner anuncia su intención de realizar Sherlock Holmes, los personajes serían interpretados por Basil Rathbone y Nigel Bruce, los mismos que contrata Universal. ¿Por qué? Por la influencia de las 2 exitosas películas de la Fox de 3 lejanas temporadas atrás. Más vale por la química y performance de los actores que el medio radiofónico llevaba de costa a costa y que, con la emisión del episodio La rata gigante de Sumatra en marzo de 1942, concluía su tercera temporada ininterrumpida. Sherlock Holmes y Watson eran familiares cotidianos al público americano gracias a la radio, a quien debemos, sin duda, esta docena canónica e indispensable. Cada domingo, 20 horas, a bordo de la corbeta Cineficción Podcast, bajo el mando de Dario Labia, surcamos el océano
Ayer, hoy y mañana, rumbo a la ínsula del horror y lo fantástico. A fines de 1952, la revista Life publicaba La aventura de los 7 relojes, escrita por Adrian Conan Doyle, hijo de Sir Arthur, y por el especialista John Dickson Carr. Unos meses después, la prestigiosa revista argentina Leoplan publicaba ese relato con una presentación del no menos especialista Rodolfo Walsh, de quien les extraigo este pasaje. Qué fascinación tan particular tenía aquel detective de nariz de halcón y ojos penetrantes a quien iban a visitar en su departamento de Baker Street hombres y mujeres de las más diversas condiciones para exponerle los más abstrusos problemas. Es difícil responder a esta pregunta, pero la gloria de Sherlock Holmes no fue fruto de una ilusión colectiva. Son muchos los factores que han hecho de él un tipo universal. No solo son excentricidades, la originalidad de sus métodos, la novedad de los problemas que encaraba, sus respuestas enigmáticas. Es que Conan Doyle era además un gran escritor, un profundo conocedor de los secretos de su idioma, un hombre que había recogido en Macaulay y en Meredith y en Stevenson una riquísima herencia literaria. Nadie puede negar que Doyle ha legado al idioma inglés una vasta colección de aforismos, epigramas, sherlockismos, como los ha llamado el padre Ronald Knox. Desde el punto de vista puramente policial, es posible que Holmes haya sido superado. Philo Vance, Ellery Queen y otros quizás hayan resuelto problemas más complicados, pero ninguno de ellos tiene ni remotamente la solidez y la fascinación de Sherlock Holmes. Por el norte, 3 de noviembre, informa Ned Scott. La Tierra luchó y ganó hoy una de las mayores batallas habidas en la historia. En el polo, unos soldados americanos y unos cuantos paisanos repelieron una invasión de otro planeta. Un hombre llamado Noé salvó una vez al mundo con un arca construida de madera. Aquí en el polo, un grupo de hombres logró salvarlo con un arco de electricidad. Y ahora, antes de darles detalles de la batalla, debo darles un consejo. Todos los que escuchen ahí mi voz, digan al mundo, díganlo a todos, no importa dónde estén, vigilen el cielo en todos sitios. Sí, vigílenlo. Sigan vigilando siempre el cielo. Para sintonizar estas y otras noticias importantes, Cineficción Podcast. Ayer, hoy y mañana. En 1953, época de la televisión en vivo, la serie unitaria Suspense ofrece La aventura del baronet atezado, con el debut televisivo de Basil Rathbone como Holmes y Martin Green reemplazando al finado Nigel Bruce como Watson. Era adaptación de un relato de Adrian Conan Doyle y John Dickson Carr, publicado en un número de la revista Collier's, recopilado en 1954 en el volumen The Exploits of Sherlock Holmes y traducido a su vez a nuestro idioma al año siguiente como Las hazañas de Sherlock Holmes. Como ven, una de las claves de supervivencia de cualquiera, sea personaje ficticio o de carne y hueso con cuentas para pagar, es poder surfear por los diferentes canales y plataformas de entretenimiento. Atención cineastas, tomar nota. El personaje Sherlock Holmes es invencible, es inmutable, supremo maestro del razonamiento deductivo y con un inconmensurable público cautivo.
Esto bien lo saben las corporaciones que ya mismo preparan sus municiones. Sean hermanas, hijas, el buen doctor o el propio Sherlock, joven, maduro o cerca de la parca, ninguno puede evadirse de sus aventuras cuando el juego se pone en marcha. Gracias por viajar con nosotros. Será hasta dentro de 7 días en Ayer, Hoy y Mañana, el podcast de cineficción, escudriñando el universo del terror y lo fantástico. Ayer, Hoy y Mañana. Textos: Darío Labia. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes.